Es oficial, Corea del Sur está fuera del Mundial, incapaz de superar la fase de grupos y quedar entre los 32 mejores. Con el nuevo formato de 48 selecciones, 38 equipos avanzaron a la siguiente ronda, pero el conjunto coreano ni siquiera pudo colarse entre los mejores terceros, poniendo fin a su camino en el torneo de una manera abrupta y muy dolorosa. Lo que hace que esta eliminación sea tan difícil de digerir es que la selección llegó a este torneo con absolutamente todo a su favor. Los analistas de todo el mundo coincidían en que esta plantilla era la auténtica generación de oro del fútbol coreano, con más futbolistas brillando en las ligas de élite europeas que nunca y, lo más importante, con sus figuras clave totalmente sanas y sin lesiones de gravedad. Por si fuera poco, la expansión del torneo colocó a Corea del Sur directamente en el bombo 2, dándoles una ventaja enorme antes de que las bolas empezaran a rodar en el sorteo. Esa posición en el sorteo les preparó el camino para lo que debió ser la fase de grupos más accesible en la historia de su país. Al ver a sus rivales menos el anfitrión México, la República Checa y Sudáfrica menos, cualquiera se daba cuenta de que a Corea del Sur le había tocado el grupo de sus sueños. A medida que se acercaban los partidos, los astros parecían alinearse aún más a su favor. El equipo checo aterrizó en México apenas 2 días antes del debut, por lo que sus jugadores llegaron completamente agotados y sin tiempo para adaptarse a la dura altitud. Mientras tanto, México perdió a su capitán por lesión y la columna vertebral del mediocampo de Sudáfrica también quedó fuera del torneo. Mientras sus rivales sufrían contratiempos, Corea del Sur hizo todo bien sobre el papel. Instaló un campamento de entrenamiento en México con un mes de anticipación, para adaptarse al aire enrarecido, lo que significaba que su tiempo de viaje al estadio era más corto que el del propio país anfitrión. Incluso si hubieran avanzado como segundos de grupo, el cruce de octavos de final estaba completamente abierto, con un partido muy accesible contra Canadá esperando en la siguiente ronda. La federación no escatimó en gastos. Respaldó al plantel con psicólogos deportivos de primer nivel, asesores tácticos europeos y una bolsa de premios histórica que prometía recompensarlos como nunca antes. Todo estaba perfectamente alineado para hacer historia. El director técnico, Oh Myung-bo, entregó una de las actuaciones más desastrosas que el país haya visto jamás. Al final, en el mismísimo grupo donde Corea del Sur debía pasar caminando, terminaron siendo el rival más débil y el boleto fácil para todos los demás. Este colapso es una vergüenza enorme, sobre todo considerando que el formato ampliado del torneo abrió las puertas de par en par para que avanzaran 32 equipos. Esto significa que si el Mundial hubiera mantenido su formato tradicional de siempre, el rendimiento de Corea del Sur no les habría alcanzado ni para subirse al avión rumbo al torneo. Con esta eliminación tan prematura, Corea del Sur va a sufrir una caída libre en la clasificación mundial de la FIFA, cayendo del puesto 21 al 31. Es un descenso brutal de 10 posiciones que los expulsa del grupo de las mejores 30 naciones por primera vez en 4 años. Los medios de comunicación internacionales no tardaron en destrozar la actuación del equipo. Las principales cadenas deportivas del mundo señalaron que quedar eliminados con una plantilla tan talentosa es algo completamente inaceptable. Los analistas extranjeros indicaron que esta humillación se sintió como una repetición de la desastrosa campaña de Corea del Sur en el año 2014, y el consenso en las mesas de redacción de todo el mundo fue unánime. El director técnico tiene que responder por este fracaso. Hay que reconocer que el entrenador dio la cara ante las cámaras y declaró que asumiría toda la responsabilidad por él. Resultado, sin embargo, al observar de cerca sus ruedas de prensa, se pasó todo el tiempo culpando al rendimiento de los jugadores, a las duras condiciones climáticas y a diversos factores externos, mientras evitaba por completo cualquier mención a su propia rigidez táctica o a sus cuestionables cambios durante los partidos. Esta actitud de lavarse las manos deja una gran duda sobre qué significa realmente su promesa de asumir la responsabilidad. Los aficionados se preguntan si piensa aferrarse al cargo de forma terca hasta el próximo torneo continental, o si tendrá algo de dignidad y renunciará tras arruinar una campaña mundialista tan importante. La situación es desgarradora porque este torneo era la última oportunidad para que el veterano capitán de la selección jugara al máximo de sus capacidades en el escenario mundial. Al mismo tiempo, su mediocampista estrella estaba en el mejor momento de su carrera y ya tendrá 30 años para cuando llegue el próximo torneo, justo cuando los jugadores clave del país estaban en su punto más alto y perfectamente conjuntados. La falta de ideas del banquillo desperdició por completo la mejor oportunidad de esta generación. Esta constante evasión de la culpa es una actitud muy irresponsable.
El entrenador había afirmado anteriormente que volvía a la selección para salvar el fútbol de su país, pero sus acciones en la banda demostraron que su verdadera motivación era simplemente borrar la mancha de su propio fracaso de hace 12 años. Al revisar sus 3 años en el cargo, es imposible encontrar un solo avance táctico o alguna innovación real que le haya dado identidad al equipo. Ha pasado más de una década desde aquella pesadilla en Brasil, donde los jugadores fueron recibidos con una tremenda hostilidad por parte de la afición a su regreso. Y sin embargo la cúpula directiva, menos desde el presidente de la federación hasta el cuerpo técnico, menos sigue siendo exactamente el mismo círculo de caras de siempre. No ha habido absolutamente ninguna evolución en la forma en que se maneja este deporte en el país. Por desgracia, esta eliminación temprana no es el fondo de su decadencia, sino más bien el primer acto de una crisis mucho más profunda para el fútbol surcoreano. Para entender cómo se llevó a la ruina a una generación de oro y por qué la verdadera tormenta apenas está comenzando, hay que mirar lo que ocurre a puerta cerrada. La verdad es que las señales de alarma para el fútbol surcoreano venían parpadeando desde mucho antes de que empezara este torneo. Durante la pasada Copa Continental, justo después de que el estratega portugués dejara el cargo, el recién nombrado entrenador alemán llevó al equipo a un desastre absoluto que tocó fondo con una humillante eliminación en semifinales ante un rival muy inferior. Aún así, aquello no fue ningún accidente, ya que todo el mundo sabía perfectamente quién era ese técnico. Antes de que llegara, los analistas de fútbol europeos ya lo habían expuesto ampliamente como un hombre perezoso, completamente desconectado de sus obligaciones y sin ideas tácticas. A pesar de esas señales de alerta, el hombre más poderoso de la federación impuso su nombramiento de forma unilateral y en contra de todos los consejos. Luego, cuando el torneo terminó en vergüenza, tanto la directiva como el entrenador culparon sin pudor a los futbolistas. La federación convirtió una pequeña discusión de vestuario entre dos de las grandes figuras del equipo en un escudo mediático, permitiendo que los hombres de traje de la oficina principal se escondieran de la indignación pública. De hecho, el propio organismo rector fue el primero en confirmar la disputa a los reporteros, moviéndose a la velocidad del rayo para distraer a todos de su propia incompetencia. Justo después de ese caos interno, el hombre traído supuestamente para imponer disciplina fue Omiumbo. Desde el primer día, el proceso de contratación, completamente amañado e injusto, hizo que los aficionados le dieran la espalda, y la opinión pública se negó a reconocer su autoridad. La federación ignoró por completo esta indignación, y esa arrogancia terminó por quebrar el espíritu de los hinchas, alejándolos de los estadios. Solo hacía falta mirar los partidos de preparación a principios de este año para ver la desconexión total. El estadio nacional estaba prácticamente vacío, algo jamás visto. Sin embargo, el entrenador fue lo suficientemente soberbio como para creer que ganar partidos en el gran torneo silenciaría automáticamente a los críticos y obligaría a la afición a aplaudirle de nuevo. Ese exceso de confianza tan descarado fue muy frustrante de ver, sobre todo porque los partidos reales demostraron que el técnico estaba completamente perdido en la banda. Su mayor error táctico llegó apenas un año antes del torneo, cuando de repente desechó el sistema defensivo de 4 hombres que el equipo había utilizado con éxito durante años, cambiando a ciegas a una formación de 3 centrales. El entrenador afirmó que acumular hombres en la línea defensiva haría a Corea del Sur más sólida. Pero en lugar de eso, la defensa encajó goles en los 3 partidos de la fase de grupo, lo que costó 2 derrotas demoledoras en el campo. Los carrileros andaban perdidos, los mediocampistas quedaron aislados y el equipo se la pasó tocando el balón de lado a lado en una inútil forma de U, sin romper nunca la línea defensiva del rival. Todas las debilidades evidentes que habían quedado expuestas en los partidos de preparación fueron ignoradas por el cuerpo técnico. El ataque fue un desastre aún mayor, dependiendo únicamente de las genialidades individuales en lugar del juego colectivo. Cada vez que el equipo se atascaba, la única estrategia visible era esperar que el capitán inventara un gol de la nada o aguardar a que el mediocampista estrella creara magia por sí mismo. De hecho, cada vez que ese joven volante no estaba en la cancha, todo el ritmo de juego se detenía por completo. No hubo jugadas ensayadas, ni movimientos sincronizados sin balón, ni jugadas de pizarra en la estrategia ofensiva. La parte más absurda de este desastre quedó expuesta en un documental reciente sobre el día a día del equipo que salió a la luz. Durante una reunión técnica, el entrenador les dijo explícitamente a los jugadores que los carrileros abiertos nunca debían bajar a recibir el balón, sino quedarse arriba esperando en sus posiciones. Esto demostró que el juego estancado por las bandas fue en realidad una decisión táctica deliberada del técnico y no una falta de esfuerzo de los futbolistas.
Esa restricción tan rígida asfixió por completo la creatividad, porque el fútbol moderno exige un movimiento constante para arrastrar a los rivales fuera de su posición y abrir espacios para las carreras de los compañeros. Eso es exactamente para lo que un equipo necesita una dirección táctica clara desde el banquillo. A pesar de tener talento de primera línea a su disposición, el responsable falló a la hora de ofrecer una idea de juego real, y sus órdenes restrictivas hicieron que el ataque fuera predecible y muy fácil de defender. Este fracaso táctico absoluto llevó a los aficionados frustrados a bromear diciendo que si a los jugadores simplemente se les hubiera dejado jugar libres y sin instrucciones menos como hacían con el anterior técnico alemán menos, la selección probablemente habría avanzado caminando a la ronda de 32. Más allá de la mala táctica, la gestión de la plantilla por parte del entrenador no tuvo ningún sentido. Tras un cambio afortunado que funcionó contra la República Checa, el técnico se confió tanto que repitió exactamente el mismo patrón de sustitución en el mismo minuto en el siguiente partido, un movimiento rígido que les costó el encuentro. Para cuando se enfrentaron a Sudáfrica, el entrenador hizo una apuesta muy temeraria, dejando en el banquillo tanto al capitán del equipo como a su mediocampista veterano para alinear a dos delanteros, jóvenes que casi no tenían experiencia internacional. La apuesta salió pésima. La línea de ataque se vio totalmente desconectada y la situación se puso tan mal durante el partido que el mediocampista estrella se giró hacia el banquillo a gritarle al cuerpo técnico, exigiendo cambios de inmediato. El joven mediocampista suplicó al cuerpo técnico, gritando que necesitaban meter al volante veterano al campo de inmediato porque se estaban quedando sin tiempo. Sin embargo, ignorando por completo la advertencia, Oumumbo hizo un movimiento desconcertante, sacó a su central estrella del partido para meter a un lateral de perfil puramente defensivo, con Corea del Sur buscando un gol. Esta decisión tenía tan poco sentido que el defensor estrella mostró abiertamente su enfado mientras abandonaba el terreno de juego. Al ver los desastres contra México y Sudáfrica, era obvio para cualquiera que el vestuario estaba completamente roto. El frente unido que el entrenador insistía en predicar ante los reporteros no era más que una mentira vacía. Sin embargo, el verdadero límite para los aficionados llegó durante las ruedas de prensa posteriores a los partidos. Cuando le preguntaron por la derrota, el entrenador culpó al intenso calor de Monterrey, e incluso les dijo con total tranquilidad a los periodistas que no tenía idea de por qué el rendimiento de sus jugadores había bajado tan de golpe. Esa falta total de responsabilidad dejó a todo el mundo preguntándose si se suponía que debía liderar al equipo o simplemente mirar desde la grada. Si el hombre que diseña las jugadas no puede explicar por qué el equipo se vino abajo, ¿en quién van a confiar los aficionados? Este es el retrato de un entrenador muy egoísta, alguien que exige el control absoluto de la plantilla, pero se esconde por completo de las consecuencias cuando las cosas salen mal. La ironía máxima es que en su propia tesis doctoral, este mismo entrenador escribió extensamente sobre cómo el hecho de que un director técnico asuma la total responsabilidad es el factor más importante en un torneo de gran magnitud. Sin embargo, durante su segunda etapa al frente de la selección nacional, sus acciones fueron exactamente las contras. Desde el partido de preparación contra Brasil hasta la reciente derrota contra México, en lugar de proteger a sus jugadores, fue a la televisión y señaló explícitamente los errores individuales cometidos por sus defensas y su guardameta. Ese sutil movimiento fue un claro intento de desviar la culpa hacia su propio plantel con el único fin de proteger su reputación personal. La fuente principal de la tremenda rabia de los aficionados es, por supuesto, el terrible balance en el campo. Sin embargo, lo que hiere al público de forma aún más profunda es la total negativa del entrenador a admitir sus fallos tácticos, sumado al hecho de que ignora por completo cómo consiguió el trabajo a través de un proceso de contratación amañado. Se niega a hacerse cargo de un solo error en toda esta cadena. El fracaso se ve agravado al mirar lo que está sucediendo al lado en Japón. La brecha de rendimiento entre los dos países ha crecido tanto que incluso los espectadores ocasionales pueden verla. En sus últimos 10 enfrentamientos directos, Corea del Sur logró solo 2 victorias, empatando 3 y perdiendo 5, peor aún. Los últimos 3 encuentros terminaron en derrotas de 0-2, 0-3 y 0-3, una racha humillante en la que los atacantes surcoreanos no pudieron anotar un solo gol, mientras la defensa encajaba 7. Japón incluso dio grandes sorpresas al vencer a Brasil el año pasado y derrotar a Inglaterra este año. Durante la fase de grupos de este mundial, se enfrentaron a un sorteo brutal contra los Países Bajos, Suecia y Túnez, y aún así avanzaron cómodamente a la ronda de 32 con un récord invicto. Sin embargo, el problema más alarmante no es siquiera la selección absoluta. El equipo olímpico sub-23, que se supone que es la base absoluta del fútbol surcoreano, se está desmoronando igual de rápido.
con su anterior entrenador. Corea del Sur no logró clasificarse para los Juegos Olímpicos de París en 2024, rompiendo una racha histórica de 40 años de clasificaciones consecutivas. Después de que ese técnico dimitiera, la federación dejó el puesto de entrenador vacío durante todo un año, obligando a los mejores jóvenes talentos del país a desperdiciar por completo 12 meses cruciales para su desarrollo. La situación empeoró aún más una vez que el nuevo entrenador finalmente se hizo cargo. El equipo sub-23 sufrió una dura derrota ante un rival de Asia Central en la fase de clasificación, y luego perdió un partido sorprendente contra un equipo del sudeste asiático en el torneo continental, dejándolos con un decepcionante cuarto puesto. Sus recientes partidos amistosos han sido igual de desastrosos, incluyendo una goleada de 1-4 contra Estados Unidos, una derrota ante su vecina China y un sorprendente 0-1 contra un rival de Oriente Medio que sobre el papel era mucho más débil. Esta serie de fracasos no tiene ningún sentido porque Corea del Sur cuenta actualmente con una cantidad sin precedentes de jóvenes promesas jugando en el extranjero, en ligas internacionales de élite. La misma generación que anteriormente hizo una histórica campaña hasta las semifinales del Mundial Sub-20 bajo la dirección de su antiguo entrenador ha alcanzado la plena madurez. Sin embargo, bajo la pésima gestión de la federación, el rendimiento del programa juvenil en realidad está retrocediendo. Por lo tanto, la pronta eliminación de Corea del Sur en la fase de grupos este año nunca fue un incidente aislado. La selección absoluta había perdido por completo su identidad. La brecha de rendimiento con su principal rival se había convertido en un abismo y el sistema juvenil había quedado en un caos total. Este colapso es el resultado inevitable de fallos estructurales masivos que la federación dejó pudrir durante años. Si todo el sistema no se derriba y se reconstruye de inmediato, este fracaso no será el fin de la decadencia, sino más bien el comienzo de una caída mucho más profunda y permanente. Justo antes de que comenzara el torneo, el hombre más poderoso de la federación anunció finalmente su dimisión bajo una intensa presión pública. Esa salida causó inmediatamente una ola de alivio entre los aficionados, quienes celebraron la noticia porque creían que el deporte en su país por fin estaba cambiando de rumbo. Al repasar la gestión de ese presidente, el número de escándalos y errores es casi demasiado alto para contarlo. Desde traer al perezoso entrenador alemán y quedarse atrapado con una enorme indemnización por rescisión de contrato, hasta indultar silenciosamente a personas implicadas en el amaño de partidos. Su liderazgo se definió por tratar a la federación como un feudo personal. Sin embargo, el golpe definitivo que destruyó a su administración fue el muy cuestionable proceso utilizado para contratar a Ong Myung-bo. Los partidarios del director técnico siguen intentando afirmar que, debido a que era la persona más cualificada para el puesto, la directiva tuvo que convencerlo personalmente para que firmara, argumentando que no se hizo nada malo. Sin embargo, esto ya no es una cuestión de opinión o de especulación de los aficionados, es un hecho legal establecido, ya que el sistema judicial ha dictaminado oficialmente que todo el proceso fue ilegal. En el año 2024, tras una intensa reacción pública después de que Ong Myung-bo asumiera el cargo, el Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo intervino para poner en marcha una investigación exhaustiva. Los resultados expusieron un enorme abuso de poder, revelando que el presidente de la federación se había saltado los canales adecuados, ordenando a un director técnico que poseía cero autoridad legal que firmara por sí solo al entrenador. Además, los investigadores descubrieron otras 27 infracciones graves en la forma en que operaba la directiva. Ante las pruebas innegables, los funcionarios del gobierno exigieron medidas disciplinarias severas, presionando para que se suspendieran los privilegios ejecutivos del presidente y de su círculo cercano. Esa exigencia fue un claro aviso de desalojo, que no dejó al presidente otra opción que dimitir. Recientemente, el Tribunal Administrativo de Seúl respaldó las conclusiones del ministerio, dictaminando que la intervención del gobierno estaba totalmente justificada. Esto significa que incluso las más altas autoridades legales han reconocido oficialmente la corrupción dentro de las salas de juntas de la federación. Entonces, ¿cuál es exactamente el mayor problema en todo este escándalo? El inconveniente principal es que el director técnico no tenía absolutamente ningún derecho legal a seleccionar al entrenador en primer lugar. Cuando el anterior jefe del comité de la selección nacional dimitió, los estatutos exigían que todos los poderes de contratación volvieran a la mesa del comité en pleno, en lugar de ser entregados a un solo individuo. Sin embargo, para encubrir sus acciones, la dirección afirmó descaradamente que el anterior jefe del comité había cedido voluntariamente su autoridad a la directiva, que luego se la pasó al director técnico.
El tribunal desestimó inmediatamente esa excusa, declarando que no existía ningún rastro de papel o prueba que respaldara la existencia de ninguna transferencia legal de poder. Además, el antiguo jefe del comité declaró públicamente que nunca cedió su autoridad, lo que demuestra que un funcionario no autorizado actuó a puerta cerrada para elegir a un Myungbo en una pastelería local. Últimamente, los legisladores también han estado pidiendo de forma constante una renovación completa del organismo rector, y el gobierno ha incluido la reforma de la Federación de Fútbol como uno de sus 100 objetivos centrales de la política nacional. En última instancia, fueron los crecientes riesgos legales y la continua presión del Estado lo que obligó al presidente de la Federación a dimitir. Sin embargo, los aficionados de todo el país conocen una dura verdad, incluso con el presidente fuera. Nada cambiará realmente dentro de la directiva. Su dimisión es simplemente el síntoma de un problema más profundo, porque las mismas personas que lo mantuvieron en ese puesto siguen cómodamente en el poder. La verdadera crisis radica en el sistema de votación amañado que permitió al presidente ganar un mandato tras otro. El jefe de la federación es elegido por un colegio electoral muy exclusivo formado por funcionarios regionales, árbitros y entrenadores locales. En las últimas elecciones, de los 190 votantes inscritos, una abrumadora mayoría de 156 eligió al presidente en funciones, ignorando por completo los enormes escándalos que había traído al deporte. La triste realidad es que aunque otros candidatos se presenten al cargo, ninguno de ellos posee la visión o la fuerza para desmantelar este club de viejos amigos. La situación actual no es diferente, aunque mañana se celebrara una nueva votación. Los nombres en la papeleta serían simplemente caras distintas del mismo círculo íntimo. En una organización tan estancada y corrupta, esperar que un verdadero reformador se levante contra todo el orden establecido es completamente poco realista. La Asociación Nacional de Entrenadores funciona exactamente con la misma mentalidad retrógrada. En el momento en que el presidente anunció su marcha, la asociación emitió un comunicado expresando su pesar por su dimisión en lugar de abrazar el cambio. Los aficionados consideran totalmente inaceptables los argumentos anticuados utilizados para justificar la contratación de Ahn Myungbo, especialmente cuando el director técnico afirmó que a un entrenador extranjero le costaría encajar en la cultura local. Es una forma de pensar increíblemente atrasada, porque durante el anterior ciclo mundialista, el seleccionador portugués demostró exactamente lo contrario al llevar a Corea del Sur hasta los octavos de final. Los propios jugadores estrella elogiaron constantemente los métodos científicos de entrenamiento, las tácticas modernas y el personal profesional que trajo el entrenador extranjero, desmintiendo por completo las excusas de la federación. La federación llegó a sugerir que un entrenador local que ganara un sueldo multimillonario era perfectamente razonable. Un argumento que demuestra claramente que los funcionarios locales simplemente protegen sus propios intereses económicos y puestos de trabajo. Esta codicia es exactamente la razón por la que la especulación y la desconfianza que rodean a la organización nunca desaparecen. Los aficionados llevan más de 20 años creyendo que la directiva rechaza a los entrenadores extranjeros porque son demasiado difíciles de controlar, prefiriendo en su lugar instalar a personas locales complacientes que no supongan un reto para el sistema establecido. La ironía última de esta situación queda patente al observar al otro gran candidato de su lista de aspirantes de aquel momento. Ese entrenador extranjero se había trasladado recientemente a la liga profesional local e inmediatamente demostró su valía llevando al Jeonbuk a ganar el título de liga en su primera temporada. A pesar de tener esa trayectoria demostrada justo delante de ellos, la federación lo ignoró, y la realidad de a quien eligieron en su lugar quedó totalmente al descubierto en un documental reciente sobre el equipo. Durante una reunión táctica previa al partido, el entrenador no dio ninguna instrucción futbolística real, limitándose a decirle a la plantilla que saliera al campo y luchara como auténticos guerreros. Al escuchar ese discurso tan plano, los espectadores bromearon diciendo que estaba preparando a los jugadores para una pelea de jaula en lugar de para un partido de fútbol táctico. Desde el corrupto proceso de contratación hasta los malos criterios utilizados para juzgar el talento, y ahora los desastrosos resultados en el campo. Cada fase de esta administración ha fracasado por completo. Debido a este colapso total, solucionar el problema requiere mucho más que cambiar a la persona que está en la banda. El país necesita una renovación absoluta de la forma en que se buscan los entrenadores, un nuevo sistema para evaluar el rendimiento del personal y un desmantelamiento completo de la estructura centralizada de toma de decisiones de la federación. Esta reforma estructural es una necesidad urgente, porque si estos cambios no se realizan de inmediato, el país seguirá repitiendo los mismos fracasos en el escenario mundial.
Lo más trágico de esta campaña fue ver la absoluta resignación en las caras de los jugadores justo después de la derrota. Ante Sudáfrica, no había rabia ni sorpresa por la derrota, sino más bien una aceptación silenciosa, como si hubieran sabido que este desastre iba a ocurrir desde el principio. Los aficionados están profundamente frustrados porque esta sensación de total impotencia ha planeado sobre la selección nacional durante 3 largos años. Los seguidores protestaron constantemente ante las oficinas y exigieron un proceso justo, pero sus voces fueron totalmente ignoradas, dejando al público cargando solo con el pesado peso emocional de este fracaso. La dirección fue totalmente incompetente y opaca, pero ni un solo ejecutivo ha dado un paso adelante para pedir disculpas o asumir responsabilidades. Tras el fracaso general en el Mundial de Brasil de hace 12 años, la indignación pública fue exactamente la misma que hoy, pero el sistema no avanzó ni un milímetro. Incluso cuando las mayores leyendas y antiguos iconos del país denuncian constantemente la corrupción, la institución sigue completamente imperturbable. Si las cosas no cambian, los creadores de contenido seguirán haciendo exactamente el mismo vídeo dentro de unos años, expresando la misma furia por los mismos errores, mientras los aficionados agotados se alejan por completo de este deporte. Los asientos vacíos en los recientes partidos de los clubes continentales ya demuestran que la paciencia del público se ha agotado, sin una reestructuración total del sistema roto que genera estas terribles decisiones. El fútbol surcoreano seguirá atrapado en un ciclo de decadencia. Este mundial ha vaciado por completo la energía de la afición, dejando a la gente demasiado agotada como para seguir luchando por un cambio. Se siente inútil gritar cuando el poder establecido se niega a escuchar. Por favor, compartan sus pensamientos sobre esta situación en los comentarios. Si este análisis ha reflejado lo que sienten sobre el estado del juego, suscríbanse y apoyen al canal para que podamos continuar con estos debates. El torneo sigue en marcha, así que intentemos disfrutar de los partidos que quedan. Muchas gracias por vernos, y hasta la próxima.